Enseñanzas del Sagrado Corán. La ley en la Sura Al-Jumu'ah 62 del Sagrado Corán, que sigue a la primera ley que vimos de la glorificación, es la que establece el vínculo entre Dios y la tierra y los seres humanos, que es la que dice Huwa alladhi ba'atha fil ummiina. Ahora quiere dar otro atributo de parte de Dios. Antes dijo el Malik, el dueño, la autoridad, el Señor, el soberano, el rey, el Quddus, el santo. Generalmente el poder y la soberanía, la autoridad no está asociada a la santidad, a la bondad, a la misericordia, a la belleza, a la pureza. En el caso de Dios sí. Y Al-Aziz es el invencible. Aquel que se alía con Dios se vuelve invencible. Aquel que se somete y sigue los lineamientos de Dios, obedece a Dios y se aparta de lo que Dios prohibió, este se vuelve invencible y entra en una comunidad universal de fieles y creyentes, de todos los colores y razas, de todas las condiciones sociales, etnias y de todas las épocas. Es decir, entra en una comunidad universal a la cual el tiempo y el espacio se vuelven secundarios, digamos así. La unidad prevalece en el tiempo y el espacio. Una comunidad universal desde Adán hasta el último de los mensajeros de Dios, hasta hoy en día y hasta el último de los imames en aparecer en la tierra, el 12º imam, y la purificación de la tierra, la glorificación de la tierra y la iluminación de la tierra con el gobierno de Dios en la tierra. La tierra le pertenece a Dios pertenecen los cielos y la tierra volverá a Dios y brillará en la tierra en forma consciente, libre, de grado. El ser humano se volverá regente divino después de experimentar y después de atravesar toda esta historia humana en búsqueda de Dios erráticamente, sin la humildad suficiente para reconocer la guía de Dios. Pero estamos en la época del umbral del regreso a Dios, el fracaso del humanismo y el regreso a las consideraciones divinas y sobre todo a la pureza que tiene el Sagrado Corán como revelación y a la familia del profeta, al profeta y su familia como guías. Entonces, en esta segunda ley, en este segundo versículo, Huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum, él es el que hizo surgir entre los gentiles, Huwa alladhi ba'atha, él es el que hizo surgir, Huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum, entre los gentiles, un mensajero de entre ellos. Acá la palabra ummi'in está hablando de Dios. Dios es el que hace surgir entre los gentiles. Los gentiles aquí, al ummi'in, se les dice por varias razones, dicen los exégetas coránicos, los clásicos, los grandes sabios. No hay que, pretender entender el Corán sin recurrir a los sabios que a su vez se aferran a las tradiciones coránicas, las tradiciones del profeta, como enseñanza del Corán, porque el Corán dice, ciertamente te hemos revelado el Corán para que lo enseñes a los hombres. Ahora vamos a ver, en este mismo versículo, por lo tanto, hay que seguir la orientación de los sabios, no largarse por uno mismo así, a lo que le parece, no. En todo caso, después de conocer a todos los sabios, uno alcanza el grado de conocimiento, de inspiración, de conocimiento de las reglas, del conocimiento del contenido, como para entonces sí largarse en todo caso, porque uno cuando conoce todas las normas de la exégesis, en definitiva nunca se larga, porque aun cuando emite opiniones propias, siempre lo hace en un marco conceptual donde conoce la tradición de la exégesis. Hoy está lleno y plagado de exégetas del Corán, de gente que habla del Corán sin conocimiento profundo del Corán. Entonces, continuamos. Huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum. Acá ummiina le dicen, unos dicen que ummiina viene de es madre, es origen. Aquellos que se traduce como gentiles en un sentido material y en un sentido espiritual. En un sentido material se refiere a aquellos que, así como han salido del vientre de su madre, no saben leer y escribir, son iletrados. Pero algunos exégetas dicen, no, en la Meca, si bien había poca gente letrada, en esa época, 600 después de la era cristiana, en la Arabia, en el medio de la Arabia, en el desierto, en una ciudad como en la Meca, poca gente había letrada. Algunas crónicas dicen 11 personas o no mucho más.
No es raro para la época en el sentido de que antes de la creación de la imprenta, los escribas, que eran los que escribían y los que leían, eran una minoría en la sociedad. Así que tampoco es que sea una característica propia y solamente de los árabes de la península arábiga de ese entonces. Pero también Umeina tiene un sentido espiritual. Aquellos que no han recibido libro de revelación y guía profética para ser guiados son como iletrados. Aquellos que no tienen una guía espiritual, que no tienen una revelación, y hoy en día esto corre para todos nosotros. Aquellos que no tienen una guía para su pensamiento, para su modo de vida, para su acción, para su manera de conducirse individual y socialmente. Aquellos que no tienen una visión revelada de la realidad, no tienen una visión profunda de la realidad, no son como ciegos, son como, digamos, quienes van a tientas, guiados por pensamientos sociales, modas, pensamientos de filósofos, humanistas, etc., a veces sin conocimiento, con mucha vanidad, con mucha ignorancia, con mucho condicionamiento en su pensamiento, condicionamientos de época, de clase social, de raza, de tiempo, de generación, de sexo, etc. Y no tienen una guía revelada de Dios Altísimo que se conserve en estado puro. Huwalladhi es, entonces, ahora Dios es... se empieza a conocer a Dios de manera concreta. Ahora ya no es Dios, sí, todos creen en Dios, un Dios que creó, etcétera, pero no saben quién es, cómo, qué relación tiene con nosotros, cómo se comunica con nosotros. Huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Él es quien hizo surgir de entre los gentiles un mensajero que va a traer la revelación. Inshallah, después continuamos viendo estas características del mensajero en la sura, el capítulo Al-Jumu'ah, 62 del Sagrado Corán. El viernes o la reunión, mejor la reunión. La reunión al viernes se le dice el día de la reunión, el día del Jumu'ah, en árabe el día de la reunión para el rezo colectivo. Este capítulo es la invitación al rezo colectivo y vamos a ver la importancia que tiene. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.